Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola, Paula y David, hola Andrés, Blanca, Tabita, César, bienvenidos. Vamos a continuar con esta serie, estamos entrando ya en la cuarta parte de esta serie de fundamentos básicos para Talmidim. Vamos a hablar acerca de el Padre y el Hijo en los creyentes ya. Lo que es su acción de forma directa, cuáles son sus intenciones, por así decir. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la edificación de Yahweh en el hombre. No debemos olvidar que el Padre, el Hijo y el Ruach, y esto no es una trinidad, son esencialmente uno, ¿sí? Cuando decimos esencialmente significamos en esencia, es decir, su naturaleza es la misma, porque el Hijo y el Ruach proceden del Padre Yahweh, y ahora vamos a determinar estas cosas. Cuando el Padre planeó, él estaba morando mutuamente con el Hijo y el Ruach ¿no es cierto? En el principio el Ruach estaba revoloteando sobre las aguas de muerte, como dice en Bereshit, ¿no es cierto? Y todas las cosas creadas fueron hechas también por medio del Hijo. Luego el Hijo vino a ejecutar el plan que el Padre preparó, ¿no es cierto? Que el Padre elaboró. Y él fue concebido a partir del Ruach HaKodesh, ¿no es cierto? Que utilizó a Miriam, ¿no es cierto? Hola Belkis, buenas tardes. Entonces, el Hijo estaba en el Padre y el Padre estaba en el Hijo, como dice en Yahanan 14. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las mismas obras. Después de su muerte y resurrección, el Hijo fue hecho el Ruach vivificante. Cuando el Ruach se imparte en nosotros, nos trae tanto al Padre como al Hijo. Sin este Ruach, el hombre no podría ser objeto de la elección del Padre ni de la redención del Hijo. El Ruach es la aplicación en sí de estas cosas, ¿no es cierto?, que fueron preparadas, ejecutadas y para entregarlas a nosotros. Pero el Consolador, el Espíritu de Santidad que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho, dice Yahanan en el capítulo 14. Entonces aquí vemos que el Ruach HaKodesh viene en el nombre del Hijo para hacer la realidad de su nombre, ¿sí? ¿Qué significa en mi nombre? El nombre es el Hijo mismo, que recibió el nombre, sobre todo nombre, el nombre del Padre, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos visto en otras charlas. El Ruach es la esencia de ese nombre, ¿no es cierto?, del Hijo, y de esta manera también, por extensión, ¿no es cierto?, es es la misma esencia del Padre. Cuando invocamos el nombre del Hijo, obtenemos al Ruach, ¿no es cierto? Por eso les hago saber que nadie que hable por el Ruach de Elohim dice maldito Yahshua. Tampoco nadie puede decir Adón Yahshua, sino por el Ruach HaKodesh. O sea, es necesario tener el Ruach de Mashiach para poder invocarlo. El Hijo vino en el nombre del Padre, dice en Yahanan, yo he venido en nombre de mi Padre, porque el Hijo y el Padre son uno, como también aclara en Yahanan 10. Y yo y el Padre somos uno, ¿no es cierto? El Ruach viene en el nombre del Hijo, porque el Ruach y el Hijo también son uno. Porque Mashiach es el Ruach. ¿Y dónde está el Ruach de Mashiach? Ahí hay libertad. Corintios Bet en el capítulo 3. Parece confuso, ¿verdad? Todas estas cosas han realmente causado mucha inquietud y mucha confusión a muchos a lo largo de los siglos. Sin embargo, todas estas cosas son realidades y tienen que concordar todas en sí mismas. No podemos, como hacen muchos, la mayoría de las falsas doctrinas, terminan siempre dejando de lado alguna parte, ¿no es cierto? Y eso es por falta normalmente de comprensión completa o desde qué ángulo deben analizarse las cosas. No podemos ver o tratar de comprender o aprender, ¿no es cierto?, solamente mirando así a las cosas del espirituales desde nuestra mente carnal y nuestro cuerpo material, porque indefectiblemente estaremos limitando las cosas y no servirá de nada. Así que este es Elohim reconectándose con el hombre, así, ¿no es cierto?, implantando en nosotros el Ruach, que ahora tiene el nombre del Hijo.
inicialmente no lo tenía, ahora sí lo tiene porque el Hijo ha resuelto todo el problema legal por un lado, lo cual da derecho para que él entre dentro de cada uno, y de esa manera ha recibido este Ruach ya preparado para entrar dentro de cada creyente, ¿sí? Entonces, él implanta en nosotros el Ruach, que tiene el nombre del Hijo, quien a su vez tiene el nombre del Padre, para que a través del Hijo regresemos al Padre. Este último paso puede resultar un poco complicado si lo dejamos suelto. También ha sido mal traducido para variar. La Biblia traduce, por ejemplo, porque Yahweh es el Espíritu y donde está el Espíritu de Yahweh, allí hay libertad. Y la Kadosh explica más que traduce, porque a veces hace esas cosas. Ahora bien, Yahweh en este texto quiere decir el Ruach HaKodesh. Esto no es una traducción, ¿no es cierto? ¿Y dónde está el Ruach de Yahweh? Allí hay libertad. Pero no es lo que está escrito. Lamentablemente para estas dos versiones mesiánicas nunca está escrita la palabra Yahweh en el griego, de manera que no podemos colocar lo que no está escrito, ¿sí? Siempre utilizan la palabra kurios, Adón o Teos, ¿no es cierto? Pero en este caso es kurios. Y como esta palabra ha sido tanto aplicada a Mashiach como a Yahweh, debemos ver el contexto para saber a quién se refiere, ¿no es cierto? Este contexto se refiere a los judíos ciegos, está en ese contexto. Continúan con un velo que les impide comprender, ¿no es cierto? Por eso el pasuk anterior, inmediatamente anterior a este, dice, pero cuando se conviertan a Mashiach, se le quitará el velo. ¿Sí? Esto está en el pasuk 16 y el que leímos a continuación todo junto quedaría, pero cuando se conviertan a Mashiach se le quitará el velo, porque Mashiach es el Ruach, y donde está el Ruach de Mashiach, allí hay libertad. O sea, estos que deben convertirse ya creen en Mashiach, ¿sí? De manera que solo pueden convertirse, ya creen en Yahweh, perdón. Estos que están, de los que está hablando en este pasuk, Shaul, está hablando de judíos. O sea, que ellos ya creen en Yahweh, no pueden convertirse, cuando dice convertirse al Adón, estar pidiendo que se conviertan a Yahweh. Ellos ya creen en Yahweh. Entonces, ¿qué les falta creer? En Mashiach, en Yeshua, ¿no es cierto? Así que solamente pueden convertirse a Yeshua. Entonces, pero cuando se conviertan a Mashiach, no a Yahweh, porque ya creen en él. De hecho, también la Biblia lo ha interpretado de esa manera, porque dice, pero cuando se conviertan al Maestro, dice en este pasuk, se les quitará el velo. O sea que acá lo traduce de otra forma, ¿no es cierto? La misma palabra. El Maestro es Mashiach, no Yahweh. Siempre la Biblia utiliza maestro para referirse a Mashiach, ¿no es cierto? O sea, por eso cuando leemos todos juntos se comprende, pero cuando se conviertan a Mashiach, kurios, se les quitará el velo, porque Mashiach, kurios, es el Ruach. ¿Y dónde está el Ruach de Mashiach, kurios? Ahí hay libertad. En todo esto también está implicado Yahweh, como sabemos, porque él está en el Hijo, ¿no es cierto? Y forma parte, y el Hijo tiene el nombre del Padre. Así que todas estas cosas pueden ser complicadas, confusas, por así decir, sin embargo, no disculpan malas traducciones para tratar de, no sé, para tratar de entender mejor las cosas, tal vez. Si la traducción dice una cosa, quedémonos con lo que dice originalmente y que el Ruach mismo nos ilumine para tener comprensión. Hola, César Belkis, Carla, buenas tardes. Ay... Entonces, en conclusión, el Padre envía al Ruach y viene juntamente con él, ¿sí? Y el Ruach también viene en el nombre del Hijo y como el Hijo. Cuando el Ruach viene, es el Hijo el que viene. No somos un pueblo que solo tiene un conocimiento acerca de Elohim o de algunas doctrinas de las Escrituras. No somos un pueblo que está hablando y nada más de algo de manera verbal, ¿no es cierto?, externa. Nosotros, por medio de este Ruach, hoy podemos disfrutar todo lo que el Padre planeó y todo lo que el Hijo realizó, ¿sí? Ahora, todo lo que Elohim es, todo lo que Mashiach es y todo lo que Mashiach realizó, obtuvo y alcanzó, se hace real para nosotros, ¿no es cierto?, por medio del Ruach. El Ruach es el medio por el cual nosotros entramos en contacto con todas estas cosas. Por eso el Ruach es llamado Ruach de verdad. Y yo rogaré al Padre que les dé otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad.
¿sí? Esto en Yahanan 14. Entonces podemos ver ahora por qué Yahshua tiene que ser hijo de Elohim. ¿Sí? Si Yahshua hubiera sido simplemente humano, como judíos y mesiánicos de origen judío aseguran, no todos ya lo he dicho, pero muchos sí lo aseguran, nunca podríamos haber recibido la salvación a través suyo, ni tampoco el Ruach que nos hace clamar Abba Padre, ¿no es cierto? Porque no tendríamos ese espíritu de adopción. Ese espíritu viene a través de Mashiach, no viene de forma directa, no viene por buen comportamiento ni por premio. Hola Gaby, buenas tardes. Entonces, la edificación de Elohim consiste en impartir todo su ser en nosotros, porque para eso fuimos creados. Nosotros fuimos creados como vasos para contenerlo, y esa es la verdad. No somos los vasos ideales hoy todavía, ¿sí? Es cierto, somos vasos caídos, pero ya estamos en promesa, porque vamos a recibir los cuerpos nuevos en los cuales sí lo vamos a poder contener de la manera que Él ha decidido originalmente. Pero cuando Él decidió que se impartiría a sí mismo en el hombre, caído y todo, ¿no es cierto? Ya sabía todo lo que iba a ocurrir. Él ya sabía, ya tenía todo comprendido, ¿no es cierto? Por eso decidió de antemano que todo su plan se ejecutaría a través del Hijo y del Ruach, ambos partes del mismo. El Hijo es la palabra y el Ruach es la vida de Yahweh, que fue soplada en Adán, ¿no es cierto? Que le fue otorgada al Hijo para que Él pudiera repartirla, para que Él pudiera reproducirla, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le concedió el Hijo el tener vida en sí mismo, dice Yahanan en el capítulo 5. ¿Para qué? ¿Para qué le digo esto? Y en el paso 21 dice, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Entonces el Hijo tiene exactamente la misma capacidad que el Padre, por lo tanto también es Elohim, evidentemente. Esa capacidad la recibió directamente del Padre. Entonces cuando recibimos a Mashiach, recibimos al Ruach, que nos trae la vida del Hijo, ¿no es cierto?, la cual Él recibió del Padre. Cuando invocamos a Mashiach y le decimos Adón Yahshua y lo invocamos, el Ruach, ¿no es cierto?, viene a nosotros impartiéndonos la totalidad de Elohim, no viene por partecitas, ¿no es cierto?, recibimos al Padre, al Hijo, y esto es a través del Ruach, con todo lo que Él es y todo lo que Mashiach ha realizado. Entonces, esta es la relación en cuanto a la parte del plan del Padre. Ahora tenemos que en la edificación de Elohim consiste en que Él se imparte en nuestro ser. Esa es la edificación, ¿sí? Eso es lo que llamamos edificación. Mucha gente cree que edificación es hacer cursos y volverse más técnico en una cosa, o tener muchos conocimientos, tener mucha instrucción, cosas así, ¿no es cierto? Y a pesar de que esas partes no son para dejar de lado, son importantes, ¿sí? De cualquier manera, no son la parte esencial del Padre. Lo que Él quiere, esencial y primariamente, mucho antes de que podamos incorporar cualquier tipo de conocimiento, es que Él se imparta en nuestro ser. Si Él no se imparte primeramente en nuestro interior, ¿quién lo va a recibir al conocimiento? ¿Quién va a recibir el conocimiento que coloquemos dentro? Nuestra alma, nuestra carne. No lo vamos a recibir en el Ruach. Primero lo tenemos que recibir a Él, ¿sí? Él tiene que impartirse para nosotros, estar completamente preparados y que Él pueda recibir las cosas, ¿no es cierto?, en nuestro interior. Así que ya vimos que cuando aceptamos a Mashiach, recibimos al Ruach que nos reconecta con el Padre, ¿verdad? Entonces estamos reconectados, ¿no es cierto? Ya que Elohim es esencialmente uno, porque es uno, Elohim completo ha entrado en nosotros, ¿sí? No tenemos una parte, no tenemos un pedazo. Yahweh es uno y el Hijo y el Padre son uno, no hay forma de dividirlos, por más que en nuestra cabeza Hijo y Padre suenen diferentes, tengan diferentes cosas, y en nuestras vidas reales, realmente el Padre no es el Hijo, ¿no es cierto? Tenemos un hombre acá y un nene al lado, que es el Padre y es el Hijo, ¿no es cierto? Para nosotros es esencial que se divida de esa manera, y al mismo tiempo ya hemos estudiado que el Hijo no es el Padre y el Padre no es el Hijo, y sin embargo los dos son uno. Esto es un poco complicado, pero es real. Así que, entonces, ya que Él es uno, lo recibimos completo, no
recibimos un pedazo separado y tampoco recibimos tres en uno, ¿no es cierto? Sino toda la totalidad, en toda su manifestación. O sea, recibimos al Padre a través del Hijo, a través del Ruach, ¿sí? Y todos salen del Padre. Esto es la plenitud planeada por Él desde la eternidad, que hoy todavía la vivimos en promesa, ya sabemos, ¿no? Por eso también no entendemos del todo estas cosas, porque el día que tengamos la mente completa de Mashiach, todo esto va a ser absolutamente lógico y básico, y vamos a decir cómo no lo entendía. Pero en este momento todavía no tenemos por completo esa mente. Entonces, al creer e invocar en su nombre, Elohim entra en nosotros y nosotros entramos en Él. En ese día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes, dice Yahanan, dice Mashiach, ¿no es cierto?, en Yahanan, el capítulo 14. Si Yahshua está en el Padre y nosotros estamos en Mashiach, entonces nosotros también estamos en el Padre, obviamente, ¿no es cierto? Porque es una cuestión de qué está dentro de qué. Además, Mashiach dice que nosotros estamos en Él y Él en nosotros. O sea que es una contención a dos puntas, ¿no es cierto? Una cosa un poco incomprensible para nosotros porque tenemos contenido y continente y no se invierten en nuestro mundo material esas cosas, pero en el mundo espiritual sí. No hay problema en eso. Entonces, también estamos así con el Padre, ya que estamos con el Hijo y el Hijo está en el Padre, nosotros estamos exactamente tenemos la misma relación con el Padre. Él habita en nosotros y nosotros somos su morada. Y Él es la nuestra también, ¿no es cierto? Entonces, Elohim está en nosotros y nosotros estamos en Él. Entonces, demos gracias, demos gloria al Padre porque moramos mutuamente, ¿no es cierto?, con Elohim en nuestro interior y nosotros en Él. No solo el Padre, el Hijo y el Ruach, a través del Ruach, ¿no es cierto?, moran. El Padre mora en el Hijo y el Hijo mora en el Padre, ¿no es cierto?, sino que sus creyentes ahora también participamos de esta mutua morada. Ahora ya podemos participar, ¿no es cierto?, después de todo lo que realizó Mashiach. Entonces, en Yahanan 17:21, Mashiach oró: como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Él pidió exactamente eso. O sea, no solamente que estemos en Mashiach, sino que estemos en ambos, tanto en el Hijo como en el Padre, en nosotros. Yahweh está de esta manera también en nosotros. Efesios 4:6 nos dice que el Padre está en nosotros, un solo Elohim y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Entonces el Hijo, Yahshua HaMashiach, también está en nosotros. Según dice, por ejemplo, Galutiana, el capítulo 2:20, pero vive Mashiach en mí, ¿no es cierto? Y en Colasillín dice también, Mashiach en ustedes, la esperanza de gloria, ¿no es cierto? Mashiach en el interior. Entonces, antes del madero, Mashiach dijo a sus discípulos que el Ruach entraría en ellos. Y les dijo, el Ruach de la verdad estará en ustedes, en Yahanan 14. Entonces podemos ver claramente en estos pasuquín que el Padre, el Hijo y el Ruach, ¿no es cierto?, que son las formas, están en nosotros. ¿Cómo está el Hijo en nosotros? En el Ruach, ¿sí? Esa es la forma en que el Hijo está en nosotros, porque el Hijo tuvo una expresión física, ¿no es cierto?, como la que nosotros tenemos. Pero para estar dentro de nosotros, obviamente, no puede estar en una expresión física. Por lo tanto, es el Ruach. En Yahanan Aleph, en el 2:23, dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. O sea que el que si no se tiene a uno, no se tiene al otro. De la misma manera, la negación de lo que estamos diciendo ahora, ¿no es cierto? Invertimos las cosas. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. No hay vuelta. O sea, si confesás al Hijo, aunque no hayas confesado al Padre porque no sabías, porque no entendiste todo bien o lo que sea, ya lo estás confesando porque en el Hijo está el Padre. Él le dio el nombre del Padre está en el Hijo, y los dos son uno, ¿no es cierto? Entonces, es una reciprocidad completa a nivel espiritual, ¿no es cierto? Además, Romanillín revela que el Ruach de Mashiach en nosotros es Mashiach mismo también. Sin embargo, ustedes no se dejan llevar por la inclinación carnal, sino por la espiritual, si es que el espíritu de Elohim mora en ustedes, porque si alguno no tiene el espíritu del Mashiach, no es de él, ¿sí? Pero si el Mashiach está en ustedes,
el cuerpo seguirá sujeto a la muerte a causa del pecado, pero el espíritu vive a raíz de la justificación. Esto que está explicando acá es bien clarito, que el viejo hombre sigue vivo, ¿no es cierto? El cuerpo seguirá sujeto a la muerte a causa del pecado, ¿sí? Pero está ahí, ¿no es cierto? Pero el espíritu vive a raíz de la justificación. Por lo tanto, cuando el hombre tiene al Ruach, tiene también al Hijo, y cuando el hombre tiene al Hijo, tiene también al Padre. Espero que queden claras todas estas cosas, porque son pasuquín que están en todas las escrituras, y sin embargo, en todo el Brit Hadashah, ¿no es cierto?, sobre todo, y sin embargo, muchos cristianos no comprenden todas estas cosas, como ya hemos visto, ¿no es cierto?, en tantas herejías. Pero además, no es solamente a través de herejías, sino que existe un gran desconocimiento en el cristianismo actual. La gente, ¿no es cierto?, la mayoría, no estamos diciendo todos obviamente, pero sí la mayoría de la gente tiene un gran desconocimiento de estas verdades que son básicas y esenciales para la fe de cualquiera, ¿no es cierto? Estas cosas necesitamos tenerlas bien en claro y poder mostrarlas y transmitirlas a los demás. Entonces también es necesario conocer bien todos los pasuquín, ¿no es cierto? Más adelante llegaremos, si él permite, a los estudios, ¿no es cierto?, del Brit Hadashah, y veremos cada libro a fondo porque son riquísimos, ¿no es cierto?, en mensaje. Pero bueno, acá ya los tenemos separados en cuanto a este tema particular. Así que el Padre está en el Hijo, y el Hijo es el Ruach que entra en nosotros para que podamos tener y disfrutar a Elohim. Estas cosas pueden ser difíciles de entender, pero son un hecho. Nosotros también estamos en Yahweh. En Matías 28:19, Mashiach mandó a sus discípulos a bautizar a los nuevos creyentes en el nombre del Hijo. ¿Sí? La forma trinitaria es un agregado, una discusión para otro momento, no la vamos a tener ahora. Pero cuando fuimos bautizados, después de haber creído en Mashiach, no solo Elohim entró en nosotros, sino que también nosotros fuimos puestos en Elohim, ¿sí? Esto es, dentro del Mashiach oró, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por medio de la palabra de ellos, para que todos sean uno, así como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y a Hanan 17. Y a Hanan también nos ordena, permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Si permanecen ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. En Yahanan Aleph, en el capítulo 2. Estos pasuquín entonces muestran claramente que no solo el Padre y el Hijo están el uno en el otro, sino que nosotros, los creyentes, ahora participamos de este morar mutuo en Elohim, ¿no es cierto? Nosotros en él y en ellos, y ellos en nosotros. Es una cosa difícil de entender con mente de carne, pero bastante simple de entender con la mente espiritual, ¿no es cierto? Las escrituras dicen específicamente en Corintiyim Aleph 1:30, ¿no es cierto?, que estamos en Mashiach. Por él están ustedes en el Mashiach Yahshua, o sea, por Yahweh, ¿no es cierto?, a quien Elohim hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. También Romaniyim 6, en el Pasuk 3, afirma que cuando somos bautizados somos puestos en Mashiach. ¿Ignoran ustedes que todos los que nos sumergimos en el Mashiach Yahshua nos sumergimos en su muerte? Pues por la inmersión quedamos sepultados con él en la muerte, para que así como el Mashiach lo resucitó de entre los muertos el poder del Padre, así también nosotros iniciemos una nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En Corintiyim Aleph dice, porque en un solo Ruach fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo Ruach. Así que tenemos todos una unidad, ¿no es cierto? También en el Pasuk 3 leemos, nadie puede decir Yahshua es Adón sino por el Ruach HaKodesh, ¿no es cierto? Son cosas que Shaul insistió muchísimas veces, también Yahanan insistió mucho en todos estos puntos. Entonces podemos ver que las escrituras revelan por todas partes que estamos en el Padre, en el Hijo y que tenemos al Ruach, ¿sí? Esta es la unión que nosotros en la carne no podemos comprender
entender, ni nos edifica tanto tampoco perder el tiempo en elucubraciones filosóficas como hacen la gente del mundo, ¿no es cierto? Que son porque son propias de la carne y de Hasatán. Son para satisfacer a la carne, a la mente, ¿no es cierto?, humana. Cuando no entendemos algo y empezamos a darle vuelta y vuelta y vuelta, vamos a terminar inventando alguna cosa que nos deje satisfechos, por así decir. Pero no es así con las cosas del Ruach. Si no entendemos algo, no es el momento, tal vez lo entenderemos más adelante, tal vez tendremos que esperar a tener nuevos cuerpos, no sabemos exactamente, pero Él es el que decide el ritmo de nuestro aprendizaje. Así que en ciertas cosas, sobre todo en este tipo de cosas, que ya hemos visto cómo degenera, ¿no es cierto?, en cosas, en doctrinas que pueden causar tanto daño, lo mejor es, si no entendemos, pedirle a Él que cuando Él desee nos muestre. Y así de simple. Entonces, nosotros estamos en Elohim, recibimos a Elohim y somos puestos en Elohim. Él vive en nosotros y nosotros en Él. Por consiguiente, cuando seamos tentados, por ejemplo, a ir a un lugar inapropiado o a hacer alguna actividad que no es correcta, participar directamente de cosas malignas, ni se habla, ¿no es cierto?, lo que sea, aunque pueda parecer un poco más inocente, pero siempre tenemos esa cosa de, me parece que no es cierto. Recordemos que no estamos solos, ¿sí? Eso es básico. ¿Creen que a Elohim le gustaría ir a esos lugares, por ejemplo, o practicar esas cosas que a nosotros nos está pareciendo que no está bien del todo? Si vamos, lo vamos a obligar a ir con nosotros, porque está en nosotros, ¿sí? Si hacemos algo errado, lo obligamos a presenciar la cosa en nuestra casa de carne, por así decir, ¿sí? Entonces estamos violentándolo en ese sentido, ¿sí? Si insistimos, finalmente él se retraerá y dejará de hablarnos como una esposa o un esposo enojado, ¿sí? Cuando están enojados el marido y la mujer, uno se ofende y se calla la boca y no dirige la palabra, y hay un gran silencio, ¿sí? Entonces, a donde quiera que vayamos, cualquier cosa que hagamos, nosotros y Elohim estamos juntos, ya que moramos mutuamente, así que Él nunca nos dejará. Y nosotros tampoco podemos separarnos de Él, y mucho menos podemos hacer de cuenta que no existe cuando hacemos cosas. Nos explotamos, cuando nos irritamos, cuando tenemos ciertas reacciones, cuando tenemos ciertos deseos y nos descubrimos maquinando cómo podemos llegar a seguirlos. O sea, en todas esas situaciones en las que la carne nos trata de dominar y el alma trata de empujarnos para ese lado, recordemos siempre que en nuestro interior está el Ruach de Mashiach, que es también el del Padre. No podemos llevarlos a obligarlos a hacer lo que a nuestra carne caída le agrada. Así que gloria a Él que nos ha elegido para hacer su morada. Purifiquémonos lo más posible para ser dignos de ser hallados en pie en su presencia. Vamos a ver un poco acerca de la persona de Mashiach. En las lecciones siguientes vamos a ver quién es Mashiach también y cuál es la obra que él realizó exactamente. A esto es lo que llamamos la persona y la obra de Mashiach, ¿no es cierto? Muchos creyentes a través de la historia no han entendido claramente este asunto, probablemente porque también la revelación ha sido progresiva en muchas cosas, ¿no es cierto? Porque a él le gusta el crecimiento corporativo siempre, ¿no? Por lo cual, lamentablemente, ya lo hemos dicho, han caído muchas herejías, ¿no es cierto?, y errores acerca de la persona y la obra de Mashiach, ¿no es cierto? Él es la figura central en la edificación de Elohim en cuanto al cumplimiento de su propósito eterno. Se requiere invertir mucho tiempo para estudiar esta gran verdad de las Escrituras. Las Escrituras son la base de todo lo que creemos y jamás debemos desviarnos de sus enseñanzas. Desde esta lección hasta el final vamos a presentar las verdades principales de la revelación de las Escrituras acerca de la persona de Mashiach y su obra. Nos vamos a centrar en su persona y en su obra hasta que terminemos esta serie. Mashiach es Elohim. Entonces, la primera verdad crucial acerca de Mashiach es que él es Elohim. Ahora sí, vamos directamente al hecho que no puede ser refutado, ¿no es cierto? Él es el Elohim eterno. Si nos desviamos de esta verdad primordial, habremos caído de la gracia, ¿sí? Todas las demás herejías no son tan importantes como esta porque es la única que nos deja sin su salvación.
entonces acá estaríamos cometiendo el pecado imperdonable. Todas estas cosas las vimos ya en los capítulos anteriores en gran medida, si no las voy a repetir a todas. Basta recordar que es la verdad central alrededor de la cual giramos nosotros. Sin Él no llegamos al Padre, no hay vuelta, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, si lo sacamos del medio, no llegamos al Padre. Y ese es el problema que tienen, por ejemplo, los judíos en la actualidad, ¿no es cierto? Al no utilizarlo, no consiguen llegar completamente al Padre, ¿no es cierto? A pesar de que Él los guarda y los cuida, de cualquier manera no llegan a él. En el Tanaj, Mashiach vino varias veces a su pueblo en forma de hombre, ¿no es cierto? Como vimos, en una ocasión él comió con Abraham, ¿sí? En otra luchó con Jacob, incluso en otra también apareció caminando en medio de un horno de fuego, ¿no es cierto? Con 3 jóvenes. En el libro de Daniel, ¿no? También guió al pueblo a través del desierto. Aparecen muchos otros lugares, ¿no es cierto? Todos estos casos son siempre misteriosos y no podemos explicar exactamente cómo sucedieron. No hay una explicación completa que llene, ¿no es cierto?, la respuesta y deje satisfecho completamente todas las preguntas que pueden llegar a surgir. Por eso, en una de sus apariciones, él dijo que su nombre era admirable. Esto lo dice en Shoftim 13, ¿no es cierto? Y es literalmente. Lo cual indica que su nombre está más allá realmente de nuestro entendimiento. Y de esa manera también la comprensión total de su persona, una comprensión total, que es lo que siempre está buscando el hombre, ¿no es cierto? Nosotros en nuestra mente queremos, no, yo lo quiero entender todo, completo y a fondo. Y no nos da directamente, no podemos aprenderlo. Por lo menos, mucho menos en la situación caída en la que estamos hoy, ¿no es cierto? Algunas personas confundidas creen que Mashiach fue un hombre que después se convirtió en Elohim. Esta es una idea herética, ¿no es cierto? Ya la vimos, las escrituras no enseñan estas cosas. Otros creen que fue una divinidad que ocupó un cuerpo humano por un breve lapso, hasta que lo dejó morir solo el cuerpo, se salió y dijo, ahora no, ahora me voy. Otra herejía, ¿no es cierto? Por el contrario, las escrituras afirman que Mashiach es Elohim, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, que él es el hijo de Elohim y también es el hijo del hombre, son dos naturalezas mezcladas. Mashiach es el creador, esto es parte de su obra. Elohim es el creador de todas las cosas, ¿no es cierto? Nos dice, nos informa el libro de Bereshit, ¿no es cierto? Sus primeros capítulos. Ya que Mashiach es Elohim, ciertamente es el creador también. Este hecho se revela claramente en las escrituras, según lo muestran por los siguientes pasukim que voy a leer. Pero en estos últimos días nos ha hablado por un hijo. Yahweh nos ha hablado por un hijo, a quien nombró heredero de todo y por medio de quien también hizo el universo, ¿sí? Él es el reflejo de su gloria y la expresión exacta de su ser, quien sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Y después de realizar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto está en el capítulo 1 de Ibrim. Y un poquito más adelante dice, mientras que del Hijo dice, tu trono, o Elohim, permanece para siempre, cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad, por eso te ungió Elohim, tu Elohim, con aceite de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, Elohim, en el principio fundaste la tierra y el cielo son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos envejecerán como un vestido. Como el manto los enrollarás y los cambiarás como vestido. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no se acabarán. Entonces todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él no se hizo nada de todo lo que se ha hecho, ¿no es cierto? También nos informa Yahanan en el capítulo 1. Sin embargo, dice Corintiín Aleph en el capítulo 8, para nosotros no hay más que un solo Elohim, el Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien vivimos, y un solo Adón, Yahshua el Mashiach, mediante el cual existen todas las cosas. ¿Se entiende cómo es la cosa? Y por medio de quien vivimos también nosotros. Él es el medio, ¿no es cierto? Porque Mashiach sale de Yahweh el Padre. Él es la extensión del Padre a través de la cual Él nos alcanza a nosotros. Y Mashiach entonces se convierte en el Ruach para poder también introducirse dentro de cada uno de los creyentes. Esa es la extensión, ¿no es cierto? Estos pasuquín entonces muestran claramente que Mashiach es el creador de todas las cosas, es decir, que todas las cosas fueron creadas por Él y que por Él existen. Mashiach es hombre, otra de las características importantes para él.
Las escrituras también revelan que Mashiach no es solamente Elohim, sino que también es hombre. En las Besorot, Mashiach se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, muchas veces. Cuando Hasatán vino para tentarlo en el desierto, él le contestó que no solo de pan viviría el hombre, ¿no es cierto? En Matthew, en el capítulo 4. En Hechos 2, Kefá lo llamó Yahshua el Nazareno, un varón aprobado por Yahweh ante ustedes, ¿no es cierto? O sea, un hombre, ¿no es cierto? En Timoteo Aleph también dice, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Mashiach Yahshua, hombre. Él es tanto Elohim como hombre. Las escrituras lo dejan bien claro, el Berit Hadashah no deja duda de todas estas cosas. Hola Jorge, buenas tardes. Entonces, los hombres son criaturas, ¿no es cierto? Somos creados, somos seres creados, ¿sí? Dice, Elohim creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó, dice Bereshit en el capítulo 1. De una sangre ha hecho toda raza de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, dice Hechos en el capítulo 17. Ya que Mashiach es un hombre, ciertamente también es una criatura en ese sentido. Esto se revela en Colasillim, en el capítulo 1, que dice, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Este pasuk ha sido bastante tergiversado, ¿no es cierto? Aquí dice en palabras sencillas que Mashiach fue creado, ya que declara que Él es el primogénito de la creación, el primero de todas las criaturas. También Het Galut dice que Él fue creado. Escribe el mensajero de la comunidad en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Elohim, dice estas cosas, ¿no es cierto? Y sigue. O sea, él tiene la primacía en la creación, ya que es el primero de todas las criaturas, porque él es el último Adán, cabeza de una nueva creación. Así es perfecto Elohim y perfecto hombre. Como hombre tuvo un principio, y eso hay que comprenderlo y aceptarlo. ¿Sí? Al tener un cuerpo humano, tiene un cuerpo creado, tuvo un cuerpo creado. Sin embargo, veamos cómo Él lo santificó, que ese cuerpo fue llevado con Él en la ascensión. Ese cuerpo era santísimo, ¿no es cierto? No era como los nuestros, obviamente. Y entonces, Él es perfecto Elohim y perfecto hombre porque su Padre le preparó cuerpo, como está escrito. Por ejemplo, supongamos que somos estudiantes y tenemos el primer lugar en la escuela, ¿no es cierto? Somos el primero de la clase. No por eso vamos a dejar de ser parte del grupo de estudiantes, del estudiantado, ¿sí? A pesar de que podemos ser el más brillante de todos los alumnos, seguimos siendo un alumno. De la misma manera, ya que Mashiach es parte de la creación, porque se hizo hombre para ser parte, ¿no es cierto? Ciertamente, él es una criatura también. En ese sentido lo es, en ese aspecto de su vida, ¿no es cierto? Porque tiene su otro aspecto en el cual es completamente Elohim, porque toda la plenitud está en él. Y de esta manera debía ser así para que él fuese hombre perfecto y calificar para representar a la humanidad. Mashiach entonces es una criatura ya que se hizo carne, como dice Yahanan, ¿no es cierto? Es decir, que participó de carne y sangre, como dice Ibrín. Nació como un niño, dice Yeshayá, ¿no es cierto? Y llegó a ser hombre, como está en Timoteo Aleph. O sea, las expresiones carne y sangre, niño y hombre que acabamos de mencionar, ciertamente denotan a una criatura, o sea, un ser humano creado con un cuerpo de carne. ¿No? Literalmente, esa es la palabra, carne, ¿sí? No es verdad que carne y sangre, hombre, niño, son elementos creados, ciertamente, no se refieren a seres creados, sí. Por lo tanto, ya que Mashiach se hizo todas estas cosas, pero veamos bien, él se hizo todas estas cosas, porque él tenía la capacidad, ¿no es cierto?, superior, y él mismo pudo hacerse eso. ¿Cómo podemos decir que él no es criatura? Si él no fuera criatura, no sería hombre perfecto y no hubiera calificado tampoco para hacer el sacrificio perfecto. Así que si reconocemos que Mashiach es un hombre, y también es Elohim, tenemos que admitir que él es, en su aspecto de hijo del hombre, una criatura, ¿sí? Y en ese sentido es la criatura más perfecta y por eso es la cabeza de la nueva creación. Si negamos que él es una criatura, entonces vamos a estar negando que él es un hombre y vamos a decir que no vino en la carne, lo cual ya vimos que todos los apóstoles estaban desesperados por refutar ese tipo de creencia que ya estaba dando vueltas en aquella época. La gente ha estado equivocada realmente durante siglos, pero las escrituras nunca han estado equivocadas ni lo van a estar. Jamás debemos cambiar la palabra eterna de Elohim ni adaptar
adaptarla a nuestros conceptos porque no entendemos. Es mejor decir, no me da la cabeza para entender eso, lo dejo, porque mejor es que yo esté equivocada antes que decir que él se ha equivocado en algo, ¿sí? Entonces debemos alinear nuestros conceptos a la verdad de las Escrituras. Él nos revelará lo que necesitemos en el momento en que lo necesitamos, tanto individualmente como corporativamente también. Bien, habiendo terminado, hola Micaela, habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes para que me hagan las preguntas que necesiten. A ver, dice Andrés, los judíos acusan a Shaul de mentiroso, porque dice que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Pero Yahshua, cuando se le presentó a Tomás que no creía, le dijo, mete tu dedo en mis manos y tu mano en mi costado. Exactamente, me decía, muchas veces se presentó en lo que va a ser probablemente el tipo de cuerpo que nosotros vayamos a recibir, ¿no es cierto?, en su momento, ya un cuerpo resucitado y glorificado, ¿no es cierto?, ya purificado completamente, y era un cuerpo de carne y hueso, y justamente todas estas aclaraciones fueron bien recalcadas por Yahanan para refutar estas creencias que decían que era solamente un espíritu, ¿no es cierto?, que no había tenido cuerpo real, o que había sido un espíritu que había estado en un cuerpo y después salió y listo, ¿no es cierto? Él vino y cenó inclusive con ellos. Después cuando los encontró en la playa, que ellos estaban pescando, ¿no es cierto?, con Kefá, ¿no es cierto?, él estaba cocinando la comida para ellos, ¿no es cierto?, estaba haciendo los pescados, se pusieron a comer nuevamente, o sea, eso solamente puede hacerlo alguien que tiene un cuerpo, y para que los judíos no sigan diciendo que eso es imposible, tenemos el caso justamente de Abraham almorzando o cenando, lo que haya sido, ¿no es cierto?, con Yahweh en aquel encuentro. Entonces, él puede realmente asumir forma humana. Si no lo pueden creer sus pequeños súbditos, es porque, bueno, su Dios es demasiado pequeño, evidentemente, porque si él es el creador, él puede hacer lo que quiera. Y cuanto más no puede hacerlo durante el periodo de vida de un ser humano completo, ¿no es cierto? Así que sí, los judíos acusan a Saúl de traidor, básicamente, ¿no es cierto? De haberse vendido al otro lado, por así decir. Y es al que menos soportan de todos, ciertamente. Dice, a ver, Carla, o sea que entonces cuando se refiere a la carne, no quiere decir que nosotros vamos a dejar de ser carne como ahora, pero la diferencia va a ser que recibiremos carne sin pecado. ¿Cuántos problemas? No, Carla, nosotros tenemos una carne ahora que va a morir, porque si no, no vamos a resucitar. Entonces, esta carne que nosotros tenemos hoy, que es el viejo hombre, a pesar de que ha muerto en promesa, ¿sí?, sigue estando vivo en nuestro interior. Pero cuando recibamos el nuevo cuerpo, este no va a estar. ¿Tá? ¿Cómo voy a hacer para tener dos cuerpos? No podemos. ¿Es cierto? No vamos a tener dos carnes. Ahí vamos a tener carne limpia. Ya vamos a hablar también acerca de qué tipo de cuerpo y todas esas cosas también en su momento, ¿no es cierto? Cuáles son las diferencias que puede llegar a haber. No hay mucha información, pero hay información bastante sustancial e importante a este respecto, como para que tengamos comprensión no solamente del tipo de cuerpo que vamos a tener, sino también el tipo de función que vamos a tener muchos. Así que la carne en la que estamos ahora, nosotros estamos en el viejo hombre porque en realidad, a pesar de que creímos en él, todavía no se cumplió lo que él prometió. No cabalmente, ¿sí? Para él es como si estuviera listo. Ya me puse, yo ya estoy en su libro, con eso ya está, pronto. Se terminó el asunto, yo ya tengo allá reservado, está mi nuevo envase, ¿no es cierto?, mi nuevo cuerpo. Este que está acá se va a tirar a la basura. No vamos a tener más esta carne caída, porque si no, no terminaríamos nunca. Y además no habría sido eliminada justamente por Mashiach. Pero para eso vamos a tener que pasar por la muerte y entrar en la resurrección. Ahí tenemos una carne nueva, completamente nueva, limpia, como tendría que haber sido originalmente, ¿no es cierto?, como la que recibieron a Adán y Jabá. O sea, dice Andrés, o sea, Mashiach, por no venir de hombre, sino de la mujer, su cuerpo ya tenía ADN diferente.
¿Cómo? Ya entendí, ahora sí, ya entendí. Sí, él viene como hijo del padre. Esto fue lo que hablamos perdón, en el linaje paterno, ¿no es cierto? Como lo que se transmite. Él tiene el linaje del padre, él no tiene el linaje humano paterno, por lo tanto, no hereda la parte de los pecados y no la transmite. Por eso tenía un cuerpo completamente libre de pecados, si no, no hubiera servido tampoco. Así también. Sí, me imaginé que estabas diciendo eso, Carla. Con el Ruach, exactamente. El Ruach fue el que hizo el proceso de inseminación, por así decir, ¿no es cierto? A pesar de que es un proceso espiritual el que se realizó en este momento. ¿Cómo se fue hecho eso? Exactamente, no podemos decirlo técnicamente cómo fue. Probablemente fue una cosa genética, ¿no es cierto? Pero ¿cómo eso se altera? No tengo la menor idea. O sea, técnicamente, no sea, los detalles técnicos no lo podemos saber. En ese sentido, son las cosas milagros y misterios, ¿no es cierto? Son las cosas para las cuales no tenemos todavía la comprensión completa. Tal vez algún día la tengamos, tal vez no sea necesario, ¿no es cierto? Cuanto más avanzamos con él, yo realmente cada vez menos me preocupo por las respuestas en sí, ¿no es cierto? Porque aprendemos a confiar más en él y que bueno, si no me responde ahora, en su momento responderá. Ya lo ha hecho con muchas cosas, ¿no es cierto? Y cada vez él revela más a todos sus hijos, ¿no es cierto? También corporativamente eso varía. Así que en ese sentido, bueno, las cosas son de esa manera, ¿no es cierto? Estoy viendo cambiar la imagen de todos colegas. Estamos con la cámara nueva también. Espero que no haya saltado, ¿no es cierto? Porque eso también lo conseguí arreglar ayer. Finalmente, después de muchas pruebas, conseguí arreglarlo. Este, dicen, ¿por qué este cuerpo nuevo está habilitado para entrar en la eternidad y tiene nueva física que puede atravesar paredes? ¿Es una pregunta o me lo estás afirmando? Te pregunto yo porque no sé. Si es el motivo es porque es un cuerpo ya completamente purificado, es un cuerpo que viene a través de Mashiach, de su genética. Por eso él es la cabeza de la nueva creación, de la nueva humanidad, ¿no es cierto? De la cual nosotros somos los sellados, por así decir, aunque no es correcto decir tampoco del todo los sellados porque hay otro grupo muy especial en ese sentido. Sin embargo, todos tenemos, a pesar de todo, tenemos el sello del Ruach HaKodesh. Es el arras, ¿no es cierto? Es la garantía, como dicen las escrituras, de que vamos a recibir la promesa de ese nuevo cuerpo, justamente, que va a tener esas características físicas que son, que nos llegan a través de Mashiach. Me parecía, no, como no vi el signo, no estaba muy segura. Entonces sí, justamente, solamente a través de ese cuerpo, no, si no tuviéramos ese cuerpo, no fuéramos a recibir. Por eso los que no lo van a recibir son los que no pueden entrar. De ninguna manera podrían entrar, porque ¿qué otro cuerpo les queda? Sino este. Con este no entramos en la presencia del Padre porque seríamos absolutamente destruidos en 3 segundos. No podemos siquiera pasar la barrera porque nos desintegramos, por así decir, en la pureza. Entonces, esa es la cosa. Necesitamos el cuerpo nuevo y con eso podemos ya ahora empezar a reconectarnos, empezar a tener un avance, ¿no es cierto?, de esa reconexión. No es perfecta, como muchos ya saben, ¿no?, porque nuestros oídos no están acostumbrados a escucharlo y un montón de cosas que nos hacen a nosotros somos el problema normalmente, no es otra cosa. Pero sí, porque también este cuerpo no es el adecuado, no está plenamente adaptado para esa función. Dice, gracias Dani, cosas que son de la oficina de Yahweh, definitivamente las dará a conocer en su momento. Ciertamente, y ese momento esperamos que sea realmente lo antes posible, porque pasar por los últimos tiempos no va a ser agradable para nadie, así que oremos para que Él venga bien rápido. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si nadie más tiene preguntas, vamos a dar por encerrada la charla y los veo a todos mañana para seguir viendo las últimas 3 plagas que vamos a estudiar mañana, si Abba quiere y permite.
Entonces, hermanos, que Él nos bendiga grandemente, que continúe iluminándonos, haciéndonos crecer y edificándonos por sobre todas las cosas, porque esa es realmente su verdadera intención. Abba los bendiga a todos. Shalom y hasta mañana.